Parque Infantil de Riobamba. El Parque Infantil de Riobamba, oficialmente llamado Parque Guayaquil, es un espacio verde recreativo de carácter público. Se ubica al noroccidente de la urbe, circundado por las avenidas Daniel León Borja al este, la avenida Carlos Zambrano al norte, la avenida Unidad Nacional al oeste y la avenida Primeras Olimpiadas al sur, frente al Estadio Olímpico de Riobamba. Se encuentra este parque infantil llamado oficialmente Parque Guayaquil. Este constituye la mayor dimensión de la ciudad y su gran superficie le ha permitido ser un lugar multipropósito. Veamos algunos atractivos y sitios de interés. Por ejemplo, están los juegos infantiles, y de ahí que su nombre de parque infantil, ya que fue concebido originalmente para servir de entretenimiento y diversión para los niños, motivo por lo que se diseñó una amplia superficie para actividades lúdicas, ocupando una área privilegiada del lugar y confiriéndole el nombre popular de parque infantil. También existe una laguna artificial que al momento pues no está en uso y esperamos que su máxima autoridad, el alcalde, pues tome en consideración en reactivar esta laguna. Tiene también la concha acústica, es un escenario popular al aire libre en el cual ha servido para presentar espectáculos artísticos y musicales tanto nacionales como internacionales. En sus extremos exhiben murales pintados por Daniel León Borja, poeta, pintor, escultor y alcalde de la ciudad en 2 periodos. Veamos algunos datos importantes de este parque denominado oficialmente Guayaquil. El Parque Guayaquil fue construido desde 1941 y se inauguró el 21 de abril de 1951. Es un lugar familiar y posee amplios espacios verdes. Los juegos infantiles hacen que los pequeños disfruten del parque y se pueden observar figuras zoomorfas y antropomorfas, murales que describen el hábitat de las regiones costa, sierra, oriente y galápagos. Los fines de semana, en especial los domingos, se realizan eventos artísticos y culturales en la concha acústica. Existen monumentos de diferentes personajes que marcaron la historia de Riobamba, como José Joaquín de Olmedo, primer vicepresidente ecuatoriano, elegido en la primera asamblea constituyente del 14 de agosto de 1830 en Riobamba. Otro monumento es el del capitán Edmundo Chiriboga, héroe de la guerra entre Ecuador y Perú del año 1948. Claro, esto hay otros monumentos que ya los mencionaremos. Esto configura el perímetro de este parque y le dan la espléndida belleza de todos los nevados que rodean a Riobamba. El parque está ubicado en la parte del centro norte de la ciudad, cerca de otros lugares relevantes como el Hospital del IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Casa Calero. Este parque dijimos que está frente al Estadio Olímpico y donde se realizan los mejores eventos deportivos de Riobamba. Algo más que debemos saber es que el 14 de marzo de 1926, en medio de la euforia popular en el flamante Estadio Olímpico, se inauguraron las primeras Olimpiadas Nacionales. Y en esta ciudadela deportiva se construyó el primer Estadio Olímpico del Ecuador. La Avenida Nacional y el Paseo del Purúa poseen los mejores elementos para la caminata y la conversación. Una amplia avenida, hermoso paisaje adornado por elementos arquitectónicos atrayentes que forman su entorno. La bella estación
ferrocarril, las casitas de la ciudadela, el Vergel, el monumento al ferrocarril en Riobamba. Se encuentra ubicado al norte de la ciudad por la avenida Unidad Nacional al este, calle 9 de Julio al oeste, lateral al Estadio Olímpico Fernando Guerrero. Es un bien patrimonial de la ciudadanía riobambeña. Monumento Tren Rojo es un tren de los ferrocarriles ecuatorianos antiguo que se exhibe y que es una atracción turística porque representa a una de las primeras máquinas de vapor que llegó a la ciudad. El ferrocarril en Riobamba, específicamente la legendaria locomotora a vapor número 15, que se estacionó para siempre a un costado del Parque Guayaquil. La locomotora pesa aproximadamente 60 toneladas, la cual transportaba los vagones turísticos por Ecuador. Riobamba, ciudad ferroviaria. Y desde allí, la máquina 15 es el referente de esas historias de rieles y brequeros. En el siglo anterior, Riobamba marcó su día a día con la llegada del mixto o del tren, símbolo del trabajo ferroviario de la gran hora de Eloy Alfaro. Riobamba es reconocida como la capital ferroviaria del Ecuador. Ha escuchado el silbato del tren en sus recorridos, sonido que en el siglo pasado marcaba el día a día de la ciudad bonita. Una obra que ha sido de vital importancia para la movilidad, hoy es sinónimo de turismo y cultura. El tren de Alfaro marcó un antes y después en la Sultana de los Andes. Su llegada marcó una época de prosperidad que dejó huellas en su gente. El tren que llevó a Riobamba aquella mañana de 1905 traía un olor casi imperceptible. El aroma de la costa, mezcla de caña brava y agua marina deslizándose entre sus vagones y un aire que a primera impresión parecía marcial. Los trenes siempre fueron un mercado ambulante. El tren bajaba a la costa llevando toda clase de productos de la sierra. Vendían en todos los pueblos y asimismo subían otra carga. Había el tren directo, el mixto de Riobamba a Quito, mixto de Riobamba a Guayaquil y viceversa. Monumento Puruá, Riobamba, Ecuador. Se encuentra en lo que hoy al 2024 se denomina el paseo turístico, al noreste de la ciudad, por las avenidas Unidad Nacional al este, calles 9 de Julio al oeste, Condorcet al sur y la calle Calicuchima al norte. El monumento representa a la raza Puruá, simboliza al pueblo que desciende del rey de los Andes, ciudad, su dios, el Chimborazo. Representa la fuerza, la valentía y el poder de los puruáes. El monumento fue creado por Fabián Latorre. Es el cuerpo de un Calicuchima, el más grande guerrero que va a ser general en jefe del ejército de Atahualpa. Su vestimenta, como el gorro, representa su condición física, ya que en una de las batallas perdió una oreja y la ocultaba así. Su atuendo es muy ligero para combate y la uraca es porque en ese tiempo se luchaba con ese tipo de herramienta. Este
monumento tiene un alto de 5 metros. Los puruáes fueron etnias numerosas de indígenas que ocupaban las provincias de Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y parte de Cotopaxi. Tuvieron una monarquía federativa donde cada curaca o reino gobernaba independientemente su propio pueblo. Pero en casos graves relativos al bienestar general, todos los jefes se juntaban a deliberar en asamblea común, presidida por el reino. Tenían un gobierno bien organizado y leyes que arreglaban la sucesión al poder. La monarquía era hereditaria y sucedía siempre el hijo varón. Se dice que el Inca Atahualpa era hijo de una mujer puruá del linaje Tuchusela, pero la documentación histórica no ha podido comprobar aquello. Su cultura puruá indígena es posterior al año 1200 de la era cristiana. Fueron agricultores que vivieron en pequeños poblados cultivando las laderas aterrazadas de las montañas y los valles interandinos. Sus dioses titulares eran los volcanes Chimborazo y Tungurahua, y según sus creencias, la unión de ellos, varón el primero y hembra el segundo, Edelberto Bonilla, nació el 21 de noviembre de 1921 en Riobamba, provincia del Chimborazo, y falleció en 1994. Su monumento está ubicado al norte de la ciudad de Riobamba, por las avenidas Unidad Nacional al este, 9 de Julio al oeste y la calle Tuchicela al norte. Edelberto Bonilla Oleas fue un político socialista ecuatoriano. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Pedro Vicente Maldonado de Riobamba y los superiores en la Universidad Central del Ecuador, donde obtuvo el título de abogado. Durante sus primeros años en la política ocupó los cargos de senador y presidente del Consejo Provincial de Chimborazo, lo que en la actualidad se conoce como prefecto. También fue concejal cantonal de Riobamba. Fue elegido alcalde de Riobamba en las elecciones seccionales de 1978 y durante su periodo en la alcaldía fue uno de los promotores del parque industrial de la ciudad. Los cargos ocupados fue el de profesor en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, director del Instituto del Derecho Comparado, fundador y director de la Escuela de Jueces, presidente de la Casa de la Cultura, presidente de la UNE, alcalde de Riobamba. Luis Alberto Costales nació el 24 de diciembre de 1926 y falleció el 1 de febrero del 2006. Su busto se encuentra al norte de la ciudad por las calles José Veloz, Manuel Eliseo Flor y la calle Jacinto González. Luis Alberto Costales Casar fue un poeta, historiador, filósofo, maestro, orador, agricultor y político ecuatoriano. Poeta y escritor resuelto a vivir para amar a su ciudad, creador de paisajes líricos conjugados con lo épico. Defiende el sentimiento, la imaginación, el idealismo y el patriotismo. Entre sus obras que nos dejó se destacan Exiliado en el verso, Rutas de sombra y de sol, Piel adentro. En 1932 realiza su primer año de estudios en la Escuela Simón Bolívar de Riobamba. Para el segundo año de estudio ingresa a la Escuela Santo Tomás de Apóstol Riobamba.
Sus estudios secundarios los realiza en el Colegio San Felipe Neri de la misma ciudad, regentada por los padres jesuitas. En 1945 ingresa a la Universidad Central del Ecuador de la ciudad de Quito a la Facultad de Ciencias Internacionales, y en la que fuera designado vicepresidente de la Asociación de Estudiantes. Obtiene el primer premio interuniversitario por la Declaración de los Derechos del Hombre, esto en 1950. Cargos desempeñados: concejal de Riobamba en 1962, director provincial de educación de Chimborazo en 2 ocasiones, 1963 y 1974. Consejero provincial de Chimborazo 1965, prefecto de Riobamba 1965, vicepresidente del Centro Agrícola de Riobamba por 8 años, profesor del Colegio San Felipe Neri, profesor y rector del Colegio Pedro Vicente Maldonado 1972-1984, director regional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 1978-1990. Doctor David Altamirano Sánchez nació en 1909 en Riobamba y falleció en el 2005 en Quito. Su busto está ubicado en la Ciudadela Bellavista por las calles de la Trinidad y Diego de Almagro al este, la calle León Febres Cordero al norte y la avenida Juan Bernardo de León al sur. Se graduó en la Universidad Central del Ecuador y fue un miembro fundador del Partido Socialista Ecuatoriano. Fue un incansable defensor de los trabajadores y cultor del derecho laboral. Cargos ocupados: se desempeñó como presidente del Consejo Provincial de Chimborazo, lo que actualmente equivaldría al de prefecto. También fue presidente de la Corte Superior de Justicia de Chimborazo, representante de la Asamblea Nacional de 1944, que estudió la Constitución de 1945, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral por varias ocasiones, 1974-1980. Parque La Madre, en Riobamba, Ecuador. Entre los muchos atractivos que tiene Riobamba, Sultana de los Andes, encontramos variados parques que contribuyen con el paisaje y el esparcimiento de sus habitantes y visitantes. El Parque La Madre se caracteriza por poseer un monumento a la madre. El busto consta del abrazo de una madre con su hijo. El Parque a la Madre está localizado en el barrio Bellavista, en el sur oriente de la ciudad. El tradicional barrio Bellavista de Riobamba no solo cuenta con una bella arquitectura de antaño, también guarda un homenaje majestuoso al ser más querido del mundo. El parque, como lo simboliza el monumento central, fue concebido como un homenaje a las madrecitas riobambeñas. El parque da mucho colorido al primer barrio residencial construido en el Ecuador. Las casas de esta zona guardan estrecha relación con villas europeas. Entonces, mis queridos amigos, queremos indicarles que pueden visitar este lindo parque que queda por las calles Cuba al norte, Purúa al sur, Buenos Aires al este y Juan Bernardo de León al oeste.
El Parque a la Madre es un lugar de esparcimiento y encuentro para los estudiantes de varias instituciones educativas, públicas y privadas, que se encuentran a su alrededor. También es frecuentado por las mañanas por personas que practican deporte y hacen caminatas. Y por las tardes, claro está, por las parejas de enamorados, los jovencitos sobre todo. Los días domingos, varias familias hacen de este parque el lugar de diversión y es normal encontrar a personas de todas las edades pasando momentos de esparcimiento y a veces junto a su mascotita como es el perro. El barrio Bellavista es un importante atractivo riobambeño. La historia del siglo XX relata que es la primera ciudadela urbanizada del Ecuador. Las antiguas casas de este lugar tienen forma de chalets con vistosos jardines que adornan la imponente estructura de aquella época. Y además, Beata Mercedes de Jesús Molina, su legado en Riobamba. Su monumento se encuentra en la iglesia denominada Santuario Beata Madre Mercedes de Jesús. En memoria de esta ejemplar mujer se levanta en Riobamba un santuario ubicado en las calles Mariana de Jesús y Argentinos, al sur de la ciudad riobambeña. En su ingreso principal, luego de subir algunas escalinatas, encontramos una escultura yacente de Mercedes Molina, que representa su cuerpo inerte. Sobre ella se levanta una pintura realizada en 1985 por Eloy Garea con motivo de la beatificación. La fundadora, sin ser riobambeña, trabajó arduamente por esta ciudad. Entre privaciones, pobreza y conflictos políticos, levantó una obra que hoy se halla en 5 continentes. Es el Instituto de las Hermanas de Santa Mariana de Jesús, comunidad religiosa para atender y formar a niñas huérfanas y pobres y para acoger a mujeres caídas a fin de ayudarlas a renovar su vida de gracia. A mano izquierda se halla el acceso al subsuelo donde su cripta guarda restos de varias hermanas de la comunidad, así como de muchas personas que por devoción han pedido ser sepultadas en este mausoleo, abierto también a la colectividad en general. Al ingresar a la iglesia nos hallamos con la nave central que conduce al presbiterio, donde en su parte frontal superior se observa una escultura que representa la Santísima Trinidad. La iglesia de corte moderno tiene una estructura de hormigón de forma paraboloide que genera la nave principal y la cual es interceptada por otros más pequeños. Y en su parte superior podemos observar una serie de vitrales muy hermosos. En las naves laterales están presentes distintas pinturas. Estos lienzos rememoran importantes momentos de la vida de la beata ecuatoriana. Este memorial está abierto para todo el público. Las religiosas marianistas invitan a visitarlo para así conocer una parte fundamental de esta obra nacida en Riobamba y de